En las profundidades de un antiguo manuscrito profético, un hombre exiliado, de rodillas y en silencio, ve escenas que atraviesan los siglos. 4 criaturas emergen de un mar agitado. Un tribunal celestial se forma en pleno aire. Y una figura envuelta en gloria recibe un dominio que jamás pasará. Lo que parecía delirio pasó a ser temido por los reyes, estudiado por los sabios e ignorado por muchos. Pero los símbolos continúan ahí, esperando ser descifrados. Detrás de las metáforas existe una línea directa entre la Babilonia del pasado y los conflictos del presente. Cada detalle, cada número, cada visión de Daniel carga la marca de un guión divino, trazado no para confundir, sino para alertar, confortar y revelar. El velo que cubría el entendimiento de estas palabras está comenzando a caer. Hay cosas en la Biblia que parecen susurros del futuro, y cuando comenzamos a entenderlas, es imposible mirar el mundo de la misma manera. Si este tipo de revelación también te estimula, aprovecha para suscribirte al canal. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué detalle de las visiones de Daniel siempre quisiste ver explicado con claridad? El libro de Daniel sufre una notable transformación a partir del capítulo 7, dejando atrás la secuencia de relatos históricos que marcaron los primeros capítulos para sumergirse en un terreno profundo de revelaciones proféticas y simbólicas. Este trecho final, que va del capítulo 7 al 12, es una verdadera tapicería de sueños, visiones y enigmas que por siglos despertaron inquietud y admiración entre estudiosos, creyentes y escépticos. El profeta, que hasta entonces era protagonista de narrativas de supervivencia y fidelidad, ahora asume un papel de intérprete y portador de mensajes que trascienden su propio tiempo, proyectándose hasta el fin de los días. El trasfondo de estas visiones es un mundo en constante conflicto, un escenario de imperios que ascienden y caen, de reinos que persiguen a los justos y de intervenciones celestiales que rompen el curso de la historia humana. La lengua cambia radicalmente. Las figuras usadas por Daniel evocan temor y reverencia, animales fantásticos, tronos llameantes, juicios cósmicos y seres celestiales con autoridad eterna. Este estilo, conocido como apocalíptico, tiene como objetivo no solo revelar lo que está por venir, sino, sobre todo, consolar y fortalecer a aquellos que viven bajo opresión. En el tiempo en que Daniel recibió estas visiones, el pueblo de Judá aún sentía el peso del exilio y de la dominación extranjera. El cielo parecía silencioso y la justicia divina tardía. En este contexto, Dios elige revelar a Daniel los eventos futuros, como una forma de reafirmar que ninguna potencia humana está fuera de su control, y que el mal, por más triunfante que parezca, está con los días contados. Las visiones también son respuestas directas a las preguntas profundas que el profeta lleva en su corazón. Daniel no es un mero espectador de los acontecimientos, sino alguien que intercede, que se angustia, que ayuna, ora y clama por entendimiento. Su postura nos enseña que la revelación divina no es dada al curioso o al vanidoso, sino al que busca con temor y humildad. Cuando Dios comienza a desvelar los misterios, no lo hace como quien entrega un enigma para ser descifrado de forma fría y técnica, sino como quien comparte el corazón con un siervo fiel. Cada imagen simbólica lleva más que una previsión. Trae un mensaje espiritual embutido, una advertencia, un consuelo, un llamado a la vigilancia. Otro aspecto esencial es que estas visiones no se limitan a anticipar hechos históricos, sino que también proyectan realidades espirituales que continúan cumpliéndose de maneras distintas a lo largo del tiempo. Daniel
Ve la surgencia de reinos, la aparición de líderes crueles, la profanación del templo y al mismo tiempo contempla el trono de Dios siendo establecido sobre todo. El profeta no separa lo político de lo espiritual. Para él, la historia humana está entrelazada con los designios del cielo. Por eso, su mensaje permanece actual. El mundo sigue siendo un escenario de tensiones entre reinos, pero el Señor ya decretó el fin de estas estructuras corruptas. La victoria final es de Él. Con esta base establecida, los capítulos siguientes se despliegan como capas progresivas de un mismo misterio. Cada visión ofrece nuevas piezas al rompecabezas, ampliando el entendimiento, pero también profundizando el sentido de urgencia espiritual. Lo que Daniel vio no era solo para su tiempo, sino para todos aquellos que desean comprender cómo Dios conduce la historia con justicia, paciencia y soberanía absoluta. A partir de aquí, entramos en una intensa jornada de interpretaciones, símbolos e intervenciones celestiales que transforman nuestra manera de ver el mundo y de esperar el futuro. La primera imagen impactante presentada en el capítulo 7 es la de un mar agitado, azotado por los 4 vientos del cielo. Esta no es una elección aleatoria de escenario. En el imaginario bíblico, el mar a menudo simboliza el caos, las fuerzas desordenadas que desafían la armonía establecida por Dios. El hecho de que esté turbulento y bajo la acción de vientos que soplan de todas direcciones amplía la idea de confusión e inestabilidad mundial. Es en este ambiente de torbellino y tensión que surgen las 4 bestias que representan imperios humanos. La elección de Daniel por estos antecedentes refuerza que los poderes terrenales no emergen de ambientes pacíficos, sino de una humanidad en conflicto, alimentada por la ambición, la guerra y la soberanía de fuerzas invisibles. Los 4 vientos no son solo fenómenos meteorológicos, llevan un simbolismo espiritual profundo. Soplar de los 4 rincones de la tierra sugiere una acción global, abarcadora, que involucra a todos los pueblos y naciones. En otras partes de las Escrituras, como en el libro de Zacarías capítulo 6, los vientos están asociados a ángeles enviados por Dios para ejecutar juicios. Aquí, el movimiento de las aguas bajo los vientos revela que los reinos humanos, incluso naciendo del caos, no están fuera del radar del cielo. Hay un permiso divino, una supervisión celestial sobre la surgencia de estos imperios, aunque aparentemente dominados por el mal. Esto nos obliga a reevaluar el origen de las grandes potencias y a reconocer que el escenario de la historia es regido por propósitos mayores que solo estrategias humanas. Al utilizar el mar y los vientos como inicio de la visión, Daniel también establece el tono de alerta para lo que será revelado a continuación. La escena es inquietante, perturbadora. Anticipa el tipo de reinos que surgirán, dominadores, violentos, corrompidos, pero también señala que, a pesar del caos, Dios está a punto de manifestarse. Los lectores atentos perciben que, cuanto más intensa es la confusión, más necesaria es la intervención del cielo. La presencia de los vientos provenientes de arriba sugiere justamente eso. El cielo está actuando, incluso en medio del desorden de la tierra. Otro punto a destacar es el contraste que se creará a lo largo de la visión entre este mar agitado y el trono firme de Dios. Mientras las aguas se mueven descontroladamente, el trono del Altísimo permanece estable, llameante, lleno de gloria y justicia. Esta oposición entre lo pasajero y lo eterno marca toda la narrativa profética de Daniel. Los imperios surgen y desaparecen como olas tumultuosas, pero la autoridad del anciano de días no sufre alteraciones. Esta tensión entre lo inestable y lo inmutable sirve como telón de fondo para todas las revelaciones que vendrán. El uso de estas imágenes nos invita a ver más allá de lo visible.
Las guerras, las disputas de poder, las caídas de gobiernos no son solo eventos geopolíticos, son partes de un drama espiritual más profundo. Daniel nos muestra que mientras el mundo se debate como un mar agitado, hay un viento de los cielos soplando con dirección y propósito. Entender esta simbología es esencial para sumergirse en las visiones siguientes con discernimiento espiritual y sensibilidad profética. La primera criatura que emerge de las aguas turbulentas descritas por Daniel es un león con alas de águila. La imagen impresiona por la combinación de fuerza, realeza y velocidad. El león, conocido como el rey de los animales, ya era en la antigüedad un símbolo asociado al poder babilónico, especialmente al reinado de Nabucodonosor. Las alas, por su parte, representan agilidad y dominio expansivo, características que marcan el auge de Babilonia como imperio. Pero algo sucede en esta figura. Las alas son arrancadas. El animal es puesto de pie como un hombre y recibe un corazón humano. Esta transformación no solo describe un declive de poder, sino que apunta a una intervención divina en la estructura de aquel reino. Este episodio remite claramente a la experiencia personal de Nabucodonosor, narrada en Daniel, capítulo 4, donde, por causa de su arrogancia, él es humillado por Dios y vive como animal por 7 tiempos, hasta reconocer la soberanía del Altísimo. Cuando finalmente se arrepiente, su cordura le es restaurada, y con ella, su trono. El león que se convierte en hombre es una representación simbólica de este proceso de humillación y restauración. Al arrancar las alas, Dios interrumpe la altivez y los planes humanos de dominación. Al dar un corazón humano, Él devuelve la sensibilidad, la conciencia y el reconocimiento de la dependencia divina. El mensaje detrás de esta visión va más allá de una simple previsión política. Ella revela un principio espiritual profundo. Dios se opone a los soberbios, pero concede gracia a los que se humillan. Babilonia, con toda su gloria y brutalidad, tuvo que doblar las rodillas ante un poder mayor. Eso nos muestra que ningún imperio, por más grandioso que parezca, está inmune a la justicia divina. La soberanía de Dios se impone sobre todos los tronos, y su mano conduce la historia incluso cuando parece que los hombres están en control. Otro detalle importante es que esta bestia es la única de las 4 que pasa por una transformación significativa. Las demás permanecen en su forma bestial, cada vez más aterradora. Este detalle puede indicar que, a pesar de la crueldad inicial, hubo una apertura a la corrección y a la acción de Dios. Nabucodonosor, diferente de los reyes que vendrían después, reconoció al Señor y dio gloria a Él. Eso sirve como alerta para líderes y naciones. Hay posibilidad de arrepentimiento y cambio siempre que haya humildad y sensibilidad espiritual. La aparición de esta bestia marca el inicio de una línea profética que mostrará el surgimiento de otros reinos, cada uno más alejado de la imagen divina. La visión del león con alas no es solo una fotografía del pasado, sino un recordatorio eterno de que Dios abate a los poderosos, levanta a los humildes y rige los destinos de la humanidad con sabiduría, justicia y misericordia. La segunda figura que Daniel contempla en su visión es la de un oso que se levanta más de un lado que del otro. Con 3 costillas entre los dientes, él es instado a devorar mucha carne. Esta imagen poderosa es ampliamente interpretada como una representación del imperio medo-persa, que sucedió a Babilonia como potencia dominante. La inclinación de uno de los lados sugiere un desequilibrio interno, posiblemente aludiendo a la preeminencia de Persia sobre Media dentro de la alianza que formaba ese imperio. Aunque estaban unidos, el liderazgo persa, con Ciro y posteriormente Dario, asumió un papel de mayor influencia, consolidando una hegemonía sobre sus aliados medianos.
Las 3 costillas en la boca del oso han sido comprendidas como los principales territorios conquistados por el imperio: Lidia, Babilonia y Egipto. Estos 3 reinos fueron subyugados con violencia y eficacia, revelando el apetito voraz de conquista que marcó la expansión medo-persa. Daniel capítulo 7 menciona que al oso se le ordenó: levántate y devora mucha carne, lo que nos revela una verdad espiritual muchas veces ignorada. Los imperios humanos, incluso cuando son permitidos por Dios, a menudo actúan bajo instintos depredadores, movidos por la codicia y la sed de dominación. El hecho de que la bestia actúa por orden, se le dijo, indica que, aunque brutal, este poder no es independiente. Existe un límite establecido por el Señor. El simbolismo del oso también nos conduce a reflexionar sobre el peso y la fuerza bruta, contrastando con la rapidez del leopardo que vendrá después. A diferencia de la inteligencia estratégica de Babilonia, el dominio medo-persa se destacó más por la fuerza masiva y la imposición rígida de sus leyes. Fue bajo este imperio que Daniel sobrevivió a la cueva de los leones, como se relata en Daniel capítulo 6, una evidencia del rigor y la inflexibilidad que caracterizaban su sistema. Aún así, dentro de este régimen, Dios obró maravillas, protegiendo a los suyos e influyendo en decisiones políticas de forma sorprendente. El oso no tiene alas, no salta ni vuela. Él se impone por la lentitud constante y la fuerza directa. Esto nos enseña que hay diferentes formas de dominio y opresión, unas veloces y astutas, otras aplastantes y sistemáticas. La profecía nos invita a reconocer estas variaciones en la historia y discernir cómo Dios interviene en cada una de ellas. El oso es solo otra pieza en el gran tablero del tiempo, y su aparición nos prepara para la tercera bestia, aún más impresionante en su simbolismo y alcance. A continuación, surge en el escenario de la visión una criatura singular, un leopardo con 4 alas de ave y 4 cabezas. La primera impresión es de agilidad y multiplicidad de direcciones. Esta bestia se identifica frecuentemente como el símbolo del imperio griego, fundado por Alejandro el Grande. La velocidad vertiginosa con la que Alejandro conquistó vastos territorios, de Egipto a India, se alinea perfectamente con la imagen de un leopardo alado. Con apenas 32 años, el joven comandante estableció un dominio que dejó al mundo antiguo en un estado de admiración y temor, como se previó proféticamente en Daniel capítulo 7. Las 4 cabezas representan la división del imperio tras la muerte prematura de Alejandro, que, sin dejar un heredero legítimo, vio sus conquistas repartidas entre 4 de sus generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Esta fragmentación no solo confirma el carácter profético de la visión, sino que también apunta a la naturaleza efímera y vulnerable de los reinos humanos, por más poderosos que aparenten ser. El leopardo alado, a pesar de su velocidad y fuerza, acaba compartido, mostrando que ningún imperio, por más formidable, escapa al desgaste de la sucesión y de la ambición interna. El número 4, que aparece tanto en las alas como en las cabezas, remite a la idea de completitud y dispersión. Los generales griegos dividieron los territorios en 4 regiones principales, dando origen a disputas prolongadas que acabarían afectando directamente al pueblo de Dios, como se verá más adelante. La multiplicidad de cabezas también representa la complejidad y la inestabilidad del sistema que siguió al dominio unificado de Alejandro. Cada cabeza tenía su propia visión de poder y estrategias políticas, lo que resultó en alianzas frágiles, traiciones y guerras interminables. Es interesante observar que, a pesar de su ferocidad, el leopardo recibe dominio. Esto indica que, en última instancia, el poder humano es concedido y no adquirido solo por la fuerza.
La expresión «se le dio dominio» refuerza la soberanía de Dios sobre la historia. Él no solo permite la ascensión de reinos, sino que también decide cuándo y cómo deben caer. La conquista griega, aunque marcada por la idolatría y la opresión, también tuvo impactos significativos en la preparación cultural del mundo para la venida del Mesías, lo que revela cómo Dios puede usar incluso estructuras corruptas para cumplir sus propósitos. La aparición de esta bestia nos prepara para un salto aún más intenso en la narrativa. Lo que Daniel verá a continuación sobrepasa el mundo natural y se sumerge en un tipo de poder que desafía la propia comprensión humana. Si hasta aquí los reinos eran representaciones de fuerza animal y ambición, el próximo símbolo revelará un poder más sombrío, violento y espiritualmente peligroso. Daniel se siente profundamente perturbado al ver la cuarta bestia. A diferencia de las anteriores, esta criatura no se asemeja a ningún animal conocido. Es terrible, espantosa y extremadamente fuerte. Posee dientes de hierro, devora y aplasta todo lo que encuentra, y lo que no consume pisa con los pies. Con 10 cuernos en su cabeza, esta figura representa un poder global, cruel y arrogante, cuya maldad sobrepasa a las demás bestias ya vistas. Es casi como si Daniel no encontrara palabras humanas para describir lo que contemplaba. En Daniel capítulo 7, el profeta confiesa su asombro ante esta visión, revelando el impacto psicológico y espiritual que ésta provocó. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que esta bestia apunta al Imperio Romano, el más abarcador y duradero entre los imperios antiguos. El hierro de los dientes remite al cuarto metal de la estatua del sueño de Nabucodonosor, en Daniel capítulo 2, indicando continuidad entre las visiones. Roma no solo conquistaba, dominaba mediante la fuerza, la imposición de leyes, la ingeniería del miedo. Sus ejércitos destruían sin piedad, sus líderes acumulaban poder absoluto y sus métodos eran fríamente calculados. Bajo este sistema surgió el escenario histórico en el que Jesús fue crucificado y en el que los cristianos fueron perseguidos de forma brutal. Los 10 cuernos de esta bestia representan reinos o reyes que surgen del mismo sistema, como una especie de extensión o ramificación del poder original. Sin embargo, la visión se vuelve aún más inquietante cuando Daniel ve nacer entre los 10 un cuerno pequeño que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con arrogancia. Este detalle revela que la opresión dejaría de ser solo militar o política y asumiría un carácter ideológico y espiritual. La habla del cuerno pequeño era contra el Altísimo y su acción no se limitaba al campo físico. Pretendía cambiar tiempos y leyes sagradas, lo que revela un intento de usurpar prerrogativas divinas. Este cuerno pequeño ha sido objeto de innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos lo asocian con figuras históricas, como emperadores romanos. Otros lo ven como un símbolo del anticristo escatológico, mientras que hay quienes lo relacionan con sistemas religiosos que se alejaron de la verdad. Lo importante es notar que persigue a los santos del Altísimo, como se registra en Daniel capítulo 7, y parece prevalecer por un tiempo determinado. Esto nos muestra que, incluso ante poderes blasfemos y autoritarios, Dios establece límites precisos para su acción. El tiempo, los tiempos y la mitad de un tiempo indican que el permiso para que el mal actúe es siempre temporal. Este capítulo de la visión abre un portal para el conflicto espiritual más intenso de la narrativa. Ya no estamos solo observando la sucesión de imperios, ahora nos sumergimos en el corazón de la batalla entre lo sagrado y lo profano. El cuerno pequeño representa un tipo de poder que sobrepasa la opresión física y pasa a influir en las conciencias, distorsionar verdades y atacar directamente los principios del reino de Dios.
Contra este poder, Dios prepara un juicio celestial que será el divisor de aguas en toda la historia humana. Frente a la opresión provocada por la cuarta bestia y el cuerno arrogante que hablaba contra Dios, Daniel desvía su atención hacia una escena completamente distinta. Se establece un tribunal celestial. Ve tronos siendo colocados, y un personaje majestuoso llamado Anciano de Días se sienta. Su vestimenta es blanca como la nieve, y los cabellos de la cabeza puros como lana. Un trono hecho de llamas y ruedas de fuego describe la gloria y el juicio divinos. Este cambio abrupto de escenario marca un momento decisivo en la visión. Ahora ya no es el caos de la tierra que domina la narrativa, sino el orden y la justicia del cielo. Esta imagen impresionante revela el punto de equilibrio de la profecía. Aunque los imperios parecen triunfar, existe un tribunal que determina el destino de todos ellos. El Anciano de Días es una clara representación del propio Dios, en su eternidad, pureza y soberanía absoluta. El fuego que lo rodea no es solo símbolo de juicio, sino también de santidad. Este es el Dios que, según Hebreos capítulo 12, versículo 29, es fuego consumidor. Su presencia no deja espacio para corrupción o falsedad. Ante Él, los libros son abiertos, registros perfectos de las acciones humanas, una escena de juicio que revela que nada escapa a su conocimiento. Mientras Daniel contempla esta escena, el cuerno aún habla arrogantemente, pero ahora está siendo juzgado. La bestia es muerta, su cuerpo destruido y entregado a las llamas. Esto nos muestra que por más feroz que haya sido el dominio de los reinos terrenales, todos enfrentan el juicio de Dios. El tribunal celestial no es solo simbólico, determina el fin de los reinos que persiguen a los santos. La victoria del cielo se inicia en el momento en que Dios se levanta como juez, revelando que la última palabra sobre la historia humana siempre pertenecerá al Creador. Además del juicio, esta escena nos prepara para la próxima revelación aún más gloriosa. Pues, justo después de que el trono es establecido, una nueva figura entra en escena, llevando una autoridad eterna y un dominio que jamás será destruido. Pero hasta aquí, el enfoque está en el Dios eterno, que juzga con justicia y decide el destino de los poderosos. Daniel capítulo 7, versículo 10, describe que miles y miles lo servían y millones asistían ante él. Esta multitud celestial refuerza la magnitud de este momento. No es solo el fin de un imperio, es la proclamación de la supremacía divina ante toda la creación. El contraste entre la violencia de la bestia y la majestuosidad serena del Anciano de Días nos revela una verdad profunda. Mientras los reinos terrenales se imponen con fuerza y miedo, el reino de Dios se establece con justicia y gloria. La escena del tribunal no es el fin de la historia, sino el inicio del triunfo del cielo sobre todas las potencias humanas. En el apogeo de la visión, cuando el juicio celestial ya ha sido iniciado, Daniel contempla una figura singular y gloriosa, alguien como el Hijo del Hombre, viniendo con las nubes del cielo. Esta expresión, cargada de simbolismo, describe a un ser con apariencia humana, pero envuelto en gloria celestial. Se acerca al Anciano de Días y recibe dominio, gloria y un reino eterno que jamás será destruido. Daniel capítulo 7, versículo 13, registra este momento como uno de los más exaltados de la visión, y su importancia resuena hasta el Nuevo Testamento, donde Jesús frecuentemente se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, asumiendo para sí esta identidad mesiánica. Al ser traído ante Dios y recibir autoridad perpetua, este Hijo del Hombre rompe con el patrón de las bestias anteriores. Mientras ellas surgían del mar, en medio del caos y la violencia, Él viene con las nubes, símbolo de la presencia divina, de la protección y de la acción de Dios a lo largo de las Escrituras.
No conquista el reino por fuerza, sino que lo recibe del propio Dios. Esto establece una distinción fundamental entre el poder humano y el poder celestial. El primero se impone por la guerra, el segundo es conferido por justicia. El dominio entregado al Hijo del Hombre no tiene fin. A diferencia de las bestias que aparecen y desaparecen, este reino jamás será destruido. No está limitado por tiempo, fronteras o circunstancias políticas. Su autoridad es espiritual, eterna e incluye a todos los pueblos, naciones y lenguas. El propio Daniel observa que todos lo sirven, lo que indica que este reino será universal, establecido sobre fundamentos de verdad, misericordia y santidad. Esta es la gran vuelta de la visión. Después de una secuencia de reinos animalescos y despiadados, finalmente surge el verdadero rey, que trae restauración y justicia. La presencia de esta figura también responde a una angustia profunda del corazón humano. ¿Habrá justicia? ¿Habrá redención? La respuesta está en la persona del Hijo del Hombre. Él representa la culminación del plan divino, la restauración de lo que fue corrompido y la instalación de un reino que refleja el carácter del propio Dios. A diferencia de los reinos anteriores, este no será sacudido por revueltas, traiciones o decadencias. Será estable, puro y eterno. El impacto de esta imagen es tan fuerte que se convierte en el punto de esperanza para generaciones futuras. Cuando Jesús, siglos después, se identifica como el Hijo del Hombre, está diciendo que el reino eterno llegó con él. Lo que Daniel vio en visión, los discípulos lo atestiguaron en carne. Y lo que vieron, hoy podemos creer, aguardando el día en que todo ojo lo verá venir con las nubes, exactamente como Daniel profetizó. Ante tanta complejidad y símbolos intensos, Daniel queda profundamente inquieto. No comprende totalmente lo que está viendo, y su alma es tomada por perturbación. Es en este momento que un ser celestial se acerca para explicar el significado de las visiones. En Daniel capítulo 7, versículo 16, pide la interpretación de las cosas, y un ángel responde con claridad que las 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Esta explicación directa muestra que Dios no desea mantener a su pueblo en la ignorancia. Él se revela a aquellos que lo buscan con sinceridad. La interpretación angelical es más que una traducción simbólica. Reafirma que la historia está siendo conducida por un plan divino. El ángel informa que, al final, los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán para siempre. Esta información cambia completamente la perspectiva de la narrativa. Hasta aquí, los santos parecían ser meras víctimas de las bestias. Ahora, se descubre que son herederos del reino eterno. La lógica del cielo es diferente de la lógica de la tierra. Los perseguidos se convierten en gobernantes. Los humillados son exaltados. Los olvidados heredan la eternidad. Daniel, sin embargo, aún está intrigado con la 4ª bestia y especialmente con el cuerno pequeño. Quiere saber más, lo que demuestra su postura investigativa, espiritual y profética. El ángel entonces revela que este cuerno hará guerra contra los santos, prevalecerá por un tiempo, pero será juzgado y destruido. La revelación no niega el sufrimiento, sino que lo coloca dentro de un límite establecido por Dios. Hay persecución, pero también hay un fin. Hay dolor, pero hay victoria asegurada. Esto conforta a los fieles de todas las eras, que enfrentan tribulaciones, pero saben que no son eternas. Otro detalle importante de la explicación es el refuerzo de que el reino será entregado al pueblo de los santos del Altísimo. Esto refuerza que la restauración final no es solo espiritual, sino también gubernamental. Dios no solo salvará a los suyos, sino que les dará participación activa en su reino. Como enseña Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, los que fueron fieles reinarán con Cristo.
La promesa hecha a Daniel es ampliada por el Nuevo Testamento, revelando la continuidad perfecta del plan redentor de Dios. Con la explicación del ángel, la visión se vuelve más clara, pero también más urgente. El tiempo es limitado, el mal será juzgado, y el reino será entregado a los santos. Cabe a cada generación vivir con los ojos puestos en ese destino, discerniendo los tiempos y permaneciendo firmes hasta que el reino venga en su plenitud. Entre los elementos más misteriosos de la visión de Daniel capítulo 7 está la mención al período de tiempo durante el cual el cuerno pequeño iría a oprimir a los santos. Un tiempo, 2 tiempos y mitad de un tiempo. Esta expresión, repetida más tarde en el libro de Apocalipsis, es interpretada por muchos estudiosos como 1260 días, es decir, 3 años y medio proféticos. Aunque existen diferentes enfoques sobre el significado literal o simbólico de este conteo, el foco principal de la profecía está en la limitación del poder opresor. Dios, en su justicia, no solo observa el sufrimiento de los santos, sino que define un tiempo específico para que esto ocurra. Nada escapa a su control, ni siquiera los períodos de prueba. Ese tiempo parcial, ni 4 años completos, sino 3 años y medio, transmite la idea de algo interrumpido, incompleto, que no alcanza la plenitud. Esto nos recuerda que el mal, por más devastador que parezca, nunca tendrá dominio total. Siempre está contenido por la mano de Dios. La duración exacta puede ser objeto de debates escatológicos, pero la lección espiritual es innegable. Hay un límite impuesto por el cielo, y ninguna fuerza contraria puede superarlo. Esto nos consuela y desafía al mismo tiempo, pues nos invita a la perseverancia mientras esperamos la justicia final. Durante este periodo profético, el cuerno pequeño habla con arrogancia, cambia tiempos y leyes y persigue a aquellos que son fieles al Señor. Se trata de una guerra espiritual que trasciende persecuciones físicas. Es un ataque directo contra la adoración verdadera, contra el calendario divino y contra los principios eternos. Daniel capítulo 7, versículo 25, menciona que este poder pretendía alterar incluso los tiempos determinados por Dios, lo que representa un intento de usurpar la autoridad divina y redefinir lo que es sagrado. Sin embargo, el texto afirma que el juicio vendrá y el dominio será quitado de él. Este movimiento revela la firmeza de la justicia divina, que no solo limita, sino que también extingue el mal en el tiempo establecido. Los santos, que antes estaban bajo opresión, pasan a reinar. Este contraste nos recuerda el principio ya revelado por Jesús en Mateo capítulo 24, el que persevere hasta el fin será salvado. Hay un fin para la aflicción y hay una herencia prometida para los que no se rinden. Esta profecía, cargada de tensión, apunta hacia un clímax espiritual. Los últimos días estarán marcados por conflictos intensos, pero también por manifestaciones extraordinarias del reino de Dios. El tiempo de sufrimiento no define el destino de los santos, solo refuerza el triunfo de la fidelidad y la esperanza. En el capítulo 8, Daniel recibe una nueva visión que profundiza y detalla aspectos del conflicto entre reinos, esta vez involucrando 2 animales, un carnero y un macho cabrío. El carnero tenía 2 cuernos, siendo uno mayor que el otro, y dominaba hacia el oeste, norte y sur. Ya el macho cabrío venía del occidente con velocidad asombrosa, sin siquiera tocar el suelo, y poseía un gran cuerno entre los ojos. Estos símbolos representan, de forma precisa y anticipada, el imperio medo-persa, el carnero, y el imperio griego, el macho cabrío, respectivamente. Esta identificación es confirmada por el propio ángel Gabriel, que interpreta la visión para Daniel, como se describe en Daniel capítulo 8, versículos 20 y 21. La riqueza de detalles en esta visión es impresionante. El carnero,
con sus dos cuernos desiguales, representa nuevamente la dualidad entre Media y Persia, con la supremacía persa volviéndose evidente. Su conquista en varias direcciones muestra el avance expansivo del imperio, pero también su limitación. Él domina por un tiempo, hasta que aparece el macho cabrío, símbolo de Grecia, con un único cuerno imponente que simboliza a Alejandro, el Grande. La rapidez con que el macho cabrío ataca al carnero remite a la velocidad de las campañas militares de Alejandro, que conquistó vastas regiones en pocos años. Sin embargo, algo inesperado sucede. En el apogeo de su fuerza, el gran cuerno del macho cabrío es quebrado, y en su lugar surgen 4 cuernos menores. Esto simboliza la muerte prematura de Alejandro y la subsecuente división de su imperio entre 4 generales. Es notable cómo la visión anticipa eventos históricos con tal precisión, confirmando la naturaleza profética y sobrenatural del libro de Daniel. Pero la narrativa no termina con la división. De uno de esos 4 cuernos surge un cuerno pequeño, símbolo de un poder tiránico que se levantará con furia contra el pueblo de Dios. Esta nueva figura, distinta del cuerno pequeño del capítulo 7, apunta hacia una persecución más localizada e intensa que afecta directamente al templo y al culto al Señor. Este personaje ha sido asociado con figuras históricas como Antíoco Epifanes, quien profanó el templo en Jerusalén y trató de erradicar las prácticas judías. La actuación de este cuerno revela una dimensión espiritual del conflicto. El objetivo no son solo los territorios o los reyes humanos, sino el propio santuario y la verdadera fe. La visión del carnero y del macho cabrío amplía la comprensión de Daniel y la nuestra también. Muestra que detrás de cada movimiento político y militar hay una batalla espiritual en curso. Y más importante, Dios conoce el fin desde el principio. Él revela los eventos futuros no para alimentar la curiosidad, sino para fortalecer la fe y preparar el corazón de los justos para los tiempos de crisis. La figura del cuerno pequeño, que emerge de uno de los 4 vientos en el capítulo 8, es una de las más perturbadoras de toda la profecía. Crece en dirección al sur, hacia el oriente y a la tierra gloriosa, símbolo de Israel, y se enaltece hasta el ejército celestial, derribando estrellas y hasta el lugar del santuario. El texto afirma que quitaría el sacrificio diario, profanaría el templo y pisotearía la verdad. Daniel capítulo 8, versículos 9 al 12, describe la extensión de su influencia y arrogancia. Muchos estudiosos ven en esta figura una representación profética de Antíoco IV Epifanes, un rey seleucida que reinó en el segundo siglo antes de Cristo y persiguió violentamente al pueblo judío. Antíoco no fue solo un conquistador militar, trató de borrar la identidad espiritual de Israel. Ordenó la cesación de los sacrificios en el templo, profanó el altar con ofrendas paganas y prohibió la guarda del sábado, la lectura de la Torá y la circuncisión. Su objetivo era erradicar el culto al Dios de Israel e imponer la cultura y religión helénicas. Su furia no era solo contra un pueblo, sino contra el Dios de ese pueblo. Esto convierte su figura en un arquetipo de todo poder que se levanta para desafiar lo sagrado. La profecía, al revelar esta figura, nos enseña que la verdadera guerra espiritual a menudo se manifiesta a través de gobiernos y leyes que atacan la fe. Lo sorprendente es que Daniel vio todo esto siglos antes de que sucediera, y más, la visión revela que este poder prosperaría hasta que se cumplieran los tiempos determinados. Esto significa que, a pesar de la violencia y del aparente éxito, el mal tiene un plazo de validez. El fin de Antíoco fue trágico y repentino, como se registra en la historia. Esto confirma que Dios no solo anticipa los acontecimientos, sino que también interviene en el momento justo.
El tiempo de aflicción nunca es eterno, incluso cuando parece insoportable. Esta figura también sirve de puente entre el pasado y el futuro. Muchos estudiosos entienden que Antíoco es una previa, una sombra de un poder escatológico mayor, que se levantará en los últimos días contra todo lo que es santo. La arrogancia del cuerno pequeño, su blasfemia y persecución apuntan a la actuación del anticristo descrito en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Esto nos enseña que la historia es cíclica y que los patrones de opresión espiritual se repiten, pero también reafirma que, en el tiempo adecuado, Dios intervendrá con poder. Al reflexionar sobre esta figura, somos invitados a vigilar. No toda persecución viene con espadas y soldados. A menudo se presenta en forma de ideologías, leyes y costumbres que intentan suprimir la fe. Daniel nos alerta. El cuerno pequeño puede surgir de nuevo, pero el trono de Dios permanece firme, y los que sean fieles hasta el fin recibirán la corona de justicia. Después de la impactante visión del cuerno pequeño que profana el santuario, Daniel escucha una pregunta crucial. ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio diario y de la transgresión asoladora? La respuesta, dada por un ser celestial, fue: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Daniel capítulo 8, versículo 14. Este número ha generado extensos debates entre estudiosos a lo largo de los siglos. Algunos lo entienden de forma literal, como días reales, otros de manera profética, aplicando el principio día-año, lo que extendería este período a 2300 años. Sea cual sea el enfoque, el mensaje central es claro. Dios ha establecido un tiempo preciso para restaurar lo que ha sido corrompido. La expresión tardes y mañanas remite al lenguaje del Génesis, cuando el texto habla de los días de la creación. Hubo tarde y mañana, el primer día. También puede estar relacionada con el ciclo de los sacrificios diarios del templo, realizados por la mañana y al atardecer. Esto refuerza el vínculo con el culto y la adoración, indicando que el ataque del cuerno pequeño no es solo físico, sino que ataca el corazón de la comunión entre Dios y su pueblo. La profanación del templo, por lo tanto, no es un simple acto político, es un intento de romper la conexión espiritual entre el cielo y la tierra. La promesa de purificación, sin embargo, apunta a la esperanza. El santuario será limpio, restaurado, reconsagrado. Esta purificación ha sido interpretada por muchos cristianos como un tipo de juicio investigativo, en el que Dios examina los corazones antes de la consumación final de la historia. Otros la entienden como el restablecimiento de la verdad y la adoración genuina, después de largos periodos de oscuridad espiritual. En ambos casos, la purificación marca el momento en que Dios revierte la obra de la opresión y restablece su presencia entre los fieles. Este período también ha sido visto por intérpretes como un panorama profético de larga duración, abarcando eventos desde el fin del cautiverio babilónico hasta momentos decisivos de la historia cristiana, incluyendo la Reforma y el redescubrimiento de verdades olvidadas. La amplitud de esta interpretación revela que Dios ve la historia con lentes eternas. Cada etapa es medida, cada momento tiene su propósito y ningún mal quedará impune. La profecía de 2300 tardes y mañanas sirve como una brújula escatológica y espiritual. Nos enseña que por más larga que parezca la espera, Dios no olvida purificar lo que es suyo. Cuando se cumple el tiempo designado, Él restaura, justifica y glorifica lo que ha sido herido. Nada escapa a su plan y ninguna injusticia será perpetuada para siempre. Después de la intensa visión del capítulo 8, Daniel se vuelve a Dios en oración, con ayuno, saco y cenizas. Entiende, por la lectura de los escritos del profeta Jeremías, que el tiempo del cautiverio de Babilonia
estaba concluyendo. Este momento, registrado en Daniel capítulo 9, revela no solo el conocimiento profético de Daniel, sino principalmente su sensibilidad espiritual. No solo comprende los tiempos, sino que también intercede con humildad y fervor, reconociendo los pecados de su pueblo y clamando por misericordia. La oración de Daniel es uno de los ejemplos más hermosos de intercesión en la Biblia. No se exime de culpa, sino que dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos procedido impíamente. Esta postura revela un corazón quebrantado, que comprende la justicia de Dios y a la vez se aferra a su misericordia. Daniel entiende que el arrepentimiento no es solo individual, sino también colectivo, y que la restauración nacional depende de un regreso sincero al Señor. Es en este clima de contrición que el ángel Gabriel es enviado con una respuesta inmediata, mientras aún oraba Daniel. La rapidez de la respuesta celestial demuestra que Dios escucha atentamente las oraciones hechas con sinceridad. Gabriel lo llama muy amado y revela una de las profecías más extraordinarias de las Escrituras: las 70 semanas. Esta respuesta no solo trata del fin del exilio físico, sino que señala a un plan mucho mayor de redención. La oración de Daniel, centrada en la restauración de Jerusalén, es respondida con una revelación sobre el Mesías, el fin del pecado y la justicia eterna. Lo que aprendemos de este momento es que las revelaciones más profundas son concedidas a corazones quebrantados. Daniel no buscaba gloria, no estaba interesado en descifrar misterios por vanidad. Su corazón ardía por la voluntad de Dios y por la restauración del pueblo. Esta disposición abrió las puertas para que el cielo compartiera secretos divinos con él. La oración se convierte así en el canal por donde la profecía desciende y la visión se vuelve clara. Este episodio nos desafía a reevaluar nuestra propia vida de oración. ¿Oramos con la misma intensidad y sinceridad? ¿Buscamos respuestas divinas solo por curiosidad o por celo por la verdad? Daniel nos muestra que el camino para comprender los planes de Dios pasa por rodillas dobladas, labios en arrepentimiento y un corazón sediento por la gloria del Señor. Es en esta tierra fértil que Dios planta sus mayores revelaciones. La respuesta de Dios a la oración de Daniel es una de las más significativas de toda la Biblia: la profecía de las 70 semanas. Registrada en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, describe un periodo profético que se convertiría en el eje central de la escatología bíblica. El ángel Gabriel revela que 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel y sobre la ciudad santa, para cesar la transgresión, dar fin a los pecados, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Se trata de un paquete completo del plan redentor de Dios. El término semanas, en este contexto, se entiende como semanas de años, es decir, cada semana representa 7 años. Así, 70 semanas equivalen a 490 años. Este período se divide en 3 partes: 7 semanas, 49 años, 62 semanas, 434 años, y por último, una última semana, 7 años. La cuenta comienza con el decreto para restaurar Jerusalén, que muchos identifican con la orden dada por Artajerjes en 457 a.C., como se registra en Esdras capítulo 7. Al final de las 69 semanas, las 7 más 62, surgiría el ungido, una clara referencia al Mesías. Esta profecía apunta con precisión impresionante al ministerio de Jesús, su bautismo y su rechazo. En medio de la última semana, el ungido sería cortado, expresión que alude a su crucifixión. Él haría firme alianza con muchos y cesaría el sacrificio y la ofrenda de manjares, lo que es entendido por muchos como el cumplimiento del sacrificio definitivo en la cruz.
cerrando la necesidad del ritual levítico. La última semana, por lo tanto, es el clímax de la profecía. En ella vemos la confirmación del pacto, la interrupción de los sacrificios y el juicio sobre lo que profana. Es un período de decisión, de revelación y de confrontación entre la verdad y la rebelión. Esta estructura profética nos revela la precisión del plan de Dios. No hay improviso en la redención. Cada evento fue cronometrado con exactitud, cada etapa planeada desde antes de la fundación del mundo. Esta profecía también sirve como ancla para la fe. Muestra que Jesús no surgió de forma aleatoria en la historia, sino en el tiempo determinado por Dios. Él es el cumplimiento perfecto de la promesa, el centro de la profecía, el Hijo que traería justicia eterna. Con esto, Daniel no solo recibió una respuesta a su oración, sino que fue colocado ante el mayor misterio de la historia, la encarnación del Verbo y el rescate de la humanidad. El capítulo 10 de Daniel abre una nueva fase en las visiones del profeta, marcada por una fuerte carga espiritual y emocional. Daniel está ayunando desde hace 3 semanas, entristecido y buscando respuestas. Es en este contexto de fragilidad física y humildad espiritual que ocurre una revelación celestial extraordinaria. Un ser glorioso, vestido de lino y con apariencia similar a una joya preciosa, aparece a las orillas del río Tigris. Su descripción, en Daniel capítulo 10, versículos 5 y 6, causa temor. Voz como de multitud, ojos como antorchas de fuego y cuerpo como berilo. La gloria de la manifestación es tan intensa que los hombres que estaban con Daniel huyen y él cae postrado, sin fuerzas. Esta aparición marca una transición significativa en la narrativa. La guerra espiritual pasa a ser explicitada. El ángel, que se manifiesta a continuación, revela que fue enviado desde el primer día en que Daniel comenzó a orar, pero fue impedido durante 21 días por el príncipe del reino de Persia. Esto nos revela que hay batallas sucediendo en el mundo invisible que influyen en los acontecimientos terrenales. La realidad espiritual es dinámica, y no siempre el silencio de Dios significa ausencia o indiferencia. En Daniel capítulo 10, versículo 13, el ángel afirma que Miguel, uno de los príncipes mayores, vino en su ayuda. Una referencia directa al arcángel que protege al pueblo de Dios. El retraso en la respuesta no fue un fallo divino, sino parte de un conflicto cósmico. Esto enseña que las oraciones de los santos tienen un peso real en la guerra espiritual. Daniel no veía los cielos, pero su intercesión sostenía una lucha que definiría revelaciones futuras. Su persistencia abrió camino para que las profecías de los capítulos siguientes fueran liberadas. Esta dimensión espiritual desafía nuestra comprensión limitada. Hay príncipes espirituales que influyen en reinos, hay resistencias demoníacas que intentan retrasar los planes divinos, y hay ángeles que luchan para cumplir la voluntad de Dios en la tierra. La postura de Daniel también es modelo para quienes buscan comprender los caminos de Dios. Él no recibe estas visiones con orgullo o vanidad. Por el contrario, cuando el ángel toca su ser para fortalecerlo, Daniel tiembla, reconociendo su debilidad. Esto revela que las mayores revelaciones son dadas a aquellos que saben que no merecen nada. El cielo comparte secretos con los humildes, con aquellos que no desisten incluso cuando no ven resultados inmediatos. Con esta preparación espiritual, Daniel está listo para recibir la secuencia más detallada y extensa de profecías que abarcan guerras, reyes, persecuciones y la consumación de todas las cosas. El escenario está montado y el cielo comienza a desvelar el futuro con precisión impresionante. La profecía que se sigue en los capítulos 11 y 12 es considerada una de las más detalladas y complejas de toda la Biblia.
Ella describe, en lenguaje profético y casi histórico, los conflictos entre dos poderes principales, el rey del norte y el rey del sur. Estos títulos se refieren inicialmente a los descendientes de dos generales de Alejandro el Grande, Seleuco, al norte, Siria, y Ptolomeo al sur, Egipto. La narrativa acompaña los embates, alianzas, traiciones y conquistas entre estos reinos durante varios siglos, afectando directamente a la Tierra Gloriosa, expresión usada para designar Israel. En Daniel capítulo 11, versículo 16, se menciona claramente que el destructor vendrá contra ella, mostrando que el conflicto no era solo político, sino también espiritual. Cada nuevo rey representa un nuevo capítulo de la inestabilidad humana. Las alianzas selladas por matrimonios, como el de Berenice con Antíoco, terminan en tragedia. Las promesas de paz se transforman en guerras sangrientas. Las intrigas palacianas generan destrucción y los vencedores de hoy se convierten en los derrotados de mañana. Todo esto revela la futilidad de los reinos humanos, que se mueven como piezas de un tablero, sin darse cuenta de que el tablero pertenece a Dios. La profecía se cumple con exactitud en los registros históricos, lo que prueba que el Señor ve el fin desde el principio y permite que las naciones caminen, pero sin perder el control. El texto, sin embargo, va más allá de la historia. Se profundiza en un personaje específico, un rey del norte que se exalta contra todo lo que es divino. Él profana el templo, elimina los sacrificios y persigue a los fieles. Muchos lo asocian con Antíoco Epifanes, pero otros ven en él una figura escatológica, una sombra del anticristo que se levantará en el tiempo del fin. En Daniel, capítulo 11, versículo 36, está escrito que este rey hará conforme a su voluntad, se exaltará y se engrandecerá por encima de todo Dios. La arrogancia es su marca y su fin será repentino. A pesar de las guerras y persecuciones, la profecía anuncia que los sabios entre el pueblo instruirán a muchos. Daniel, capítulo 11, versículo 33. Esto revela que incluso en tiempos de mayor oscuridad, Dios levanta voces fieles que no se callan. Pueden ser perseguidos, pero permanecen firmes. No se doblegan a los sistemas del mundo y sostienen la verdad en medio del caos. Son estos quienes mantendrán viva la esperanza hasta que el verdadero rey se manifieste. El capítulo 12 de Daniel cierra el libro con un clímax poderoso y esperanzador. La escena comienza con la mención de Miguel, el gran príncipe que se levanta en defensa del pueblo de Dios. El texto declara que habrá un tiempo de angustia como nunca hubo desde que hay nación. Pero al mismo tiempo afirma que en ese tiempo tu pueblo será salvo, todo aquel que sea hallado inscrito en el libro. Daniel capítulo 12, versículo 1. Esta es la declaración final de la soberanía divina. En medio de la tribulación, Dios conoce a los suyos y los librará. Por primera vez en el Antiguo Testamento aparece de forma tan clara la doctrina de la resurrección. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Versículo 2. Esta revelación amplía el horizonte de la fe, mostrando que la justicia divina no se limita a la vida presente. Aquellos que sufrieron por amor a Dios serán recompensados con la vida eterna, mientras que los que vivieron en rebelión recibirán juicio. Es la consumación del plan de Dios, la respuesta final al problema del mal. La profecía también destaca la figura de los sabios. Ellos resplandecerán como el brillo del firmamento, y los que a muchos conduzcan a la justicia serán como estrellas para siempre. Esta imagen es profundamente simbólica. Los sabios, en el contexto bíblico, no son solo intelectuales, sino los que tienen discernimiento espiritual y viven con fidelidad. Ellos son luz en medio de las tinieblas,
guías que señalan hacia la verdad incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Son estos quienes heredarán la eternidad y brillarán con gloria inmutable. Daniel, sin embargo, recibe instrucciones específicas: sellar el libro hasta el tiempo del fin. Esto sugiere que el entendimiento completo de estas profecías estaría reservado para épocas futuras, cuando los eventos estén más cercanos a su cumplimiento. Aún así, es animado a seguir en paz, pues sus palabras permanecerían y descansaría hasta la resurrección prometida. Versículo 13. Es un mensaje de esperanza para todos los tiempos. Aun cuando no comprendemos todo, podemos confiar en Dios y mantenernos fieles hasta el fin. Con este cierre, el libro de Daniel no solo revela el futuro, sino que exalta la fidelidad de Dios en medio de la historia. Sus visiones desafían, alertan y confortan. El reino vendrá, los muertos vivirán, la justicia triunfará, y los que sean sabios resplandecerán para siempre. ¿Cuántas veces leemos estas profecías y sentimos que aún hay algo escondido, esperando ser comprendido? Si hoy alguna pieza encajó para ti, escribe en los comentarios qué más te impactó. Tu voz puede ser respuesta para otra alma. Y si conoces a alguien que ama las Escrituras como tú, comparte este video y suscríbete para seguir descubriendo lo que la Biblia nunca dejó de revelar.